Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Dice la palabra, si estamos ahí, Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Permítame, le doy un título a esta enseñanza y es exhortaciones a la humildad y la dependencia ante Dios. Exhortaciones a la humildad y a la dependencia ante Dios. En los versículos anteriores, si usted observa ahí, notará que el apóstol Pablo hace un llamado a los servidores de la congregación a estar sujetos a los ancianos, o por lo menos así se ha interpretado el texto cuando se llama a los jóvenes a sujetarse a los ancianos. Es un llamado a los servidores, a aquellos que sirven dentro de la iglesia, a sujetarse a los ancianos. Seguido a ese llamado, usted observará en el versículo 5 que hay otro llamado, pero ahora es a toda la congregación, como dice ahí, a revestirse de humildad en el trato mutuo con los hermanos en la fe. Y luego de ese doble llamado a los servidores y luego a toda la congregación, ese doble llamado es sellado con un gran argumento para cada uno. Y es cuando dice, ¿por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, ¿y qué? Y da gracia a los humildes, dice el versículo 5. Y este argumento proviene de Proverbios capítulo 3, versículo 34. Pedro tiene en mente Proverbios 3:34, y es algo muy curioso porque la forma en cómo está traducido en la carta, este proverbio no proviene de lo que sería el Tanakh o la Biblia hebrea, sino que incluso la forma en cómo está escrito originalmente en griego, en Primera de Pedro 5:5, es tal cual como está traducido en la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento en hebreo. Entonces, y él cita tal cual como está en la Septuaginta. El punto es que lo hace para respaldar su llamado a la sujeción y a la humildad, lo cual obviamente hace que estos sean dos sólidas y confrontantes razones que el apóstol Pedro presentó para sujetarse y ser humilde dentro de la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, esto hace, mis amados hermanos, que los versículos 6 y 7 deban verse como una conclusión del versículo 5. Ahora, en el versículo 6 nos encontramos al apóstol Pedro llamando al creyente a un mayor nivel, si así lo podemos decir, de humildad, porque ya llamó a la humildad a los servidores, ya llamó a la humildad a toda la congregación de los unos con los otros, pero ahora está llamando a un mayor nivel de humildad cristiana. El apóstol Pablo ya no está hablando solamente de la humildad ante los otros creyentes, sino que ahora está hablando de humillarse, pero ¿ante quién? Ante Dios mismo, ante lo cual podemos decir que un comportamiento a la par de aquel creyente que esté revestido de humildad ante sus hermanos es que también lo esté obviamente ante Dios. No pudiésemos decir obviamente que una persona es soberbia ante sus hermanos, pero humilde ante Dios. Mucho menos podemos decir, o pudiésemos hablar de alguien soberbio ante Dios y humilde ante los hermanos. No existe tal cosa. Sobre todo si es Dios quien da la gracia por ser verdaderamente humilde. Entonces, si el creyente realmente es humilde, esa humildad, el creyente debe preocuparse antes de una humildad ante la iglesia, ante sus hermanos, debe preocuparse o afanarse o enfocarse en una humildad ante quién primeramente, ante Dios. Esto hace entonces que nuestro sermón vaya a tener dos puntos. Uno, un llamado a humillarse ante Dios. En ese punto vamos a hablar del propósito de ese llamado. Y dos, basado en el versículo 7, vamos a hablar de un llamado a la confianza o a la dependencia de Dios.
Y en ese punto vamos a hablar de el argumento o la razón a este llamado. Así que comencemos entonces con nuestro primer punto, basado en el versículo 6, un llamado a humillarse ante Dios. Note que el apóstol Pedro, afirma en el versículo 6 lo siguiente. ¿Qué dice? Humillaos pues, o humíllense pues, ¿bajo qué? Bajo la poderosa mano de Dios. Y hermanos, cuando el apóstol Pedro hace referencia a esta expresión, poderosa mano de Dios, lo que hace aquí es usar un lenguaje simbólico del Antiguo Testamento, que describía el gobierno que Dios tenía sobre Israel. Esa palabra, mano poderosa, es una expresión antropomórfica, es decir, una expresión que muestra algún aspecto humano de Dios para referirse al gobierno de Dios sobre Israel. Por ejemplo, voy a citar textos, no para que vayan, sino para citarlos. Éxodo capítulo 3, versículos 19-20. Dice, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Note, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto. Note la expresión, mano fuerte, mi mano para herir. Deuteronomio capítulo 3, verso 24 dice, está orando Moisés y dice, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Note la expresión, tu mano poderosa. También en Deuteronomio dice que, más adelante dice que Jehová sacó a Israel de Egipto con mano fuerte. Y así pudiésemos citar varios versículos, mis amados hermanos, en donde podamos tener esto en particular, hablándonos de esta mano poderosa de Dios, o de esta mano fuerte de Dios, o de la mano o el brazo del Señor. Estos textos nos enseñan que Dios mostró su mano poderosa al sacar a la nación de Israel de Egipto. Y lo que debemos entonces entender es que esa expresión es tomada por el apóstol Pedro para designar o para hacer referencia a la omnipotencia de Dios en la protección de los suyos. Y ante esta omnipotente protección, ¿qué hace el apóstol Pedro? Exhorta a sus destinatarios y por ende a nosotros a que nos humillemos ante él. Obviamente, humillarse ante la omnipotencia de Dios, mis hermanos, es humillarse ante Dios mismo. Recuerden que cuando hablamos de algún atributo de Dios, pues estamos hablando de ¿quién? No de algo de Dios, sino de Dios mismo. A lo que nos llama el apóstol Pedro entonces es a un reconocimiento de aquel atributo o carácter divino que se hace manifiesto no solo en lo creado. Dios es omnipotente como creador, sino ahora en el cuidado de sus hijos, es decir, su pueblo creyente en el Antiguo Testamento y ahora nosotros, su iglesia, en el Nuevo Pacto. Por otro lado, mis hermanos, la expresión mano poderosa de Dios no solamente hace referencia al gobierno que Dios tiene sobre su pueblo, sino a la protección, sino también al señorío divino, dándonos a entender que Dios nos sostiene no solamente por ser nuestro creador, sino también por ser ¿qué? Nuestro Señor. Con esto debemos comprender entonces que ni los lectores de la carta de Pedro, ni ningún creyente deben pretender resistir la mano soberana de Dios, aun cuando Él les haga pasar por pruebas difíciles, que era la situación precisamente de ¿quiénes? De los destinatarios de la primera carta de Pedro. Recordemos, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, que esos hermanos estaban siendo perseguidos, estaban siendo maltratados, masacrados por el imperio romano y por el derecho también por el judaísmo, que aprovechaba la circunstancia y se metía con ellos por ser creyentes. Se puede decir entonces, hermanos, que una de las evidencias de falta de sumisión y humildad es la impaciencia con y ante Dios en su obrar de manera soberana y por lo tanto también sapientísimo. Actuar como si Dios no tuviera el control de todo, o como si no comprendiera lo que está pasando en nuestras vidas y por ello no actúa como yo quiero que actúe. No sé si hace 8 días precisamente les hablé de este hombre, este pastor llamado Andrés Corson, de la iglesia, el lugar de su presencia. Creo que eso fue en el culto, el tiempo de oración, donde
en uno de sus últimos sermones, expresaba que Dios no tiene el control de todo. Que del mundo, por lo menos no. O por qué pasaban tantas cosas malas. Que si Dios tenía el control de todo, ¿por qué pasaban tantas cosas malas? Y que en realidad entonces quien tiene el control de este mundo es Satanás, y por eso pasan cosas malas. Y que Dios tiene el control es del universo, pero que cuando ya Cristo venga, entonces tendrá el control, ahí sí, de todo el mundo. Pero note esa falacia que estaba mencionando. El problema es que muchos de sus seguidores, o empezando por su iglesia, estaban gritando amén a ese tipo de enseñanzas. Dios no tiene control del mundo. Dios no tiene control de todas las cosas. Es como si este mundo entonces viviera a la merced de no se sabe qué. Por ello, mi hermano, hay que renunciar a esos pensamientos humanistas y diabólicos de no creer en el señorío y el control de Dios y humillarnos ante eso mismo, el señorío y el control que Dios tiene sobre todo. Ahora, para clarificar mejor, ¿qué quiere decir el apóstol Pedro exactamente con humillarse? A lo que podemos responder esto: él quiere que los lectores no solamente agachen sus cabezas, doblen sus rodillas y ya, eso es humillarse. Está humillado ante Dios. No, porque puede ser que su corazón esté lleno de soberbia. Cuando Dios llama a la humillación, lo habla en su corazón, que en su corazón y su mente se postren ante Dios y se sujeten a Él de tal manera que rindan toda su vida solamente a Él. Los creyentes, hermanos, deben saber que Dios cuida de ellos, pero también que Él quiere y demanda que ellos dependan completamente de Él. Por eso cuando el creyente se humilla ante la mano poderosa de Dios, ese creyente está entendiendo ante la presencia de Dios que él como hombre tiene plena conciencia de su propia insignificancia, de su propia insuficiencia. Y por eso necesita de un Dios que es omnipotente, de un Dios que es todo suficiente. Cristo, por ejemplo, nos dio ejemplo de eso, no solamente enseñándonos, llamándonos también a la humillación, sino también él mismo humillándose ante el Padre. Cristo enseñó, por ejemplo, que el que se humilla como un niño ante su Padre es el mayor en el reino de los cielos. Mateo capítulo 18. Pero también, obviamente, él cumplió la profecía del profeta Zacarías, cuando no en arrogancia, sino en humildad, entró como rey a Jerusalén, pero no sentado sobre un caballo con una espada desenvainada y con un gran ejército, sino como sentado en un pollino y con su ejército de 12 hombres al momento, pero a pie al lado de él, mostrándonos obviamente esta humildad que también había dentro de él como rey. No venía a imponerse, venía a ser humilde primeramente ante el Señor. Ahora, esto nos lleva entonces a hablar de cuál es el propósito de esta humillación. Es obvio, ya con decir humillados ante la poderosa mano de Dios, listo, bien, suficiente. Pero no solamente dice humillados ante la poderosa mano de Dios, dice o plantea un propósito: para que Dios los exalte cuando ¿qué? Cuando fuere tiempo. Y es obvio afirmar que debido a las pruebas que los destinatarios de la carta les estaba tocando sufrir, que había un verdadero peligro, hermano, de que ellos perdieran el valor de perseverar. Estos hermanos, como lo sabemos, no les estaba pasando bien. No solamente los estaban persiguiendo, sino que por causa de la persecución y salir de sus casas, habían perdido sus entradas económicas. Así que no solamente estaban corriendo, siendo perseguidos para no ser asesinados, sino que no tenían dónde llegar. La economía estaba mal. Posiblemente también entonces la salud se afectaba, el comer bien se afectaba. Y es aquí donde el apóstol les dice que se humillen ante la mano poderosa de Dios, pero le da un propósito, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y aunque es cierto, hermano, que nuestro buen Dios nos va a probar, no va a probar a sus hijos más allá de su capacidad, ellos saben que la fortaleza humana tiene sus límites, y que si Dios no interviene, ellos desfallecerán. Dios lo sabe, amados hermanos.
Y es algo que obviamente nosotros debemos tener en cuenta. Es por eso que el apóstol Pedro exhorta y motiva a sus lectores, dejándoles por entendido que si ellos se humillan ante el soberano Dios, entonces Él les va a responder con exaltación. En otras palabras, el buen y omnipotente Dios nunca olvidará a los suyos, sino que llegado el momento oportuno, los levantará en su maravillosa gracia y les dará la victoria. Por ello el creyente que pone su confianza en el Señor y se humilla ante su poderosa mano, es decir, ante su señorío, ante su soberanía, debe hacerlo sabiendo que Dios, quien sostiene este universo, es quien también tiene el control de las cosas y no dejará la vida de ninguno de sus hijos en las penumbras del miedo y la duda. Hoy precisamente cantamos un himno, Noble Sostén, y una de sus estrofas que dice: yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni la misma muerte temeré. El cristianismo no es un asunto de quién es el más, como se dice coloquialmente, berraco. ¿Quién es el más capaz? ¿Quién es el más fuerte? El cristianismo es de quién depende del Señor, mis hermanos. Es necesario aclarar entonces que aunque el apóstol Pedro enseña a los creyentes a buscar la humildad, a humillarse ante Dios, para que Dios los exalte, ojo, escuche esto, él no está promoviendo un sistema de méritos, donde cada uno tenga que lograr a ver cómo alcanza mediante acciones propias las bendiciones de Dios. Y no está promoviendo eso, hermano, porque una enseñanza de este tipo lo que haría es promover una vanagloria disfrazada de falsa humildad. Porque entonces el creyente estaría humillándose a propósito para mover a Dios a exaltarlo. Eso llegaría a que cualquiera entra en un engaño, ¿no? Diciendo, bueno, pues la Biblia dice que me humilla ante Dios porque si me humillo Él me exaltará. Entonces, ¿qué voy a decir? Señor, aquí está mi vida, estoy humillado delante de ti, Señor, bendíceme. Y creer que realmente lo está. Pero el humillarse ante el Señor no es algo que yo digo, es algo que yo hago y que Dios estará, obviamente, comprobando al mirar mi corazón. Ahora, lo que el apóstol Pedro sí exhorta a los creyentes es que deben humillarse y confiar completamente en el Señor y observar que Dios en el momento oportuno nos levantará. Ahora, antes de hablar un poquito más de esta exaltación, yo sí quiero que examinemos un ejemplo que hay en la Biblia. Recordemos a el rey Josafat, segundo de Crónicas, capítulo 20, versículos 1 al 3. No, sin perder primera de Pedro, note lo que dicen estos textos. Segundo de Crónicas, capítulo 20, verso 1 al 3. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat, rey de Judá, ¿no?, a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces, ¿qué pasó con Josafat? ¿Qué dice? Tuvo temor, pero ¿qué hizo? Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Tuvo miedo? Claro. ¿Quién no tuvo ese temor? Ay, ese Josafat incrédulo. A mí me dicen así, digo, pues que se vengan. No, 3 ejércitos y vienen a matarnos. Tuvo temor. Pero su temor no lo ensimismó, no lo llevó a salir corriendo, no lo llevó a pedir, a hacer ofrendas de paz. Su temor lo llevó a ¿qué? Humillarse ante el Señor. ¿Cuál fue la respuesta? Versículo 14 al 18. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita, los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios.
Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Note esto especial. Vino la respuesta del Señor. ¿Qué hizo Josafat? Listo. No nos pase como a muchos profesantes. Viene la aflicción, viene un momento difícil, hay que meterse con Dios. ¿Solucionado todo? ¿Qué pasó con la vida de oración? Bajó otra vez. ¿Qué hizo Josafat apenas vio respuesta? Listo, ya, volvamos otra vez al festejo. No, aun cuando vino respuesta, ¿qué hizo? Volvió y se postró delante del Señor, adorando al Señor. Esto es humillarse. Ahora, quiero hablar de esa expresión, cuando fuere tiempo. Dios los exaltará cuando fuere tiempo. Algunos expositores afirman que el apóstol se refiere al regreso de Cristo. Y puede ser aplicable en cierta manera, porque recordemos que la segunda y gloriosa venida es también la exaltación gloriosa y eterna de la iglesia, como recompensa del peregrinaje en esta tierra. Sin embargo, también creo que en esta expresión de nos exaltará cuando fuere tiempo, el apóstol Pedro hace referencia a un tiempo de exaltación no anhelado, no imaginado o imaginado ansiosamente por cada uno, sino más bien al tiempo que Dios ha determinado sabiamente. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Que puede pasar que Dios te pueda exaltar de varias formas. Sí, la venida de Cristo va a ser una de las formas de exaltación eternas y gloriosas, ya más a general, ¿verdad? Pero puede ser que Dios te exalte en medio de esa aflicción ante la cual te has humillado, te exalte sacándote de la aflicción. Y uno dice, gloria a Dios, me sacó de la aflicción, me ha exaltado. Pero puede ser que esa exaltación no tenga que ver con ni la venida de Cristo, ni con morirte, porque hay gente que dice, no, yo quiero que Dios me lleve ya de este mundo y ya no sufrir más. Hermanos, todos queremos eso. Todos, si nos preguntan, ¿usted cuándo se quiere morir y dice para la presencia del Señor? Yo le digo, ya. Pero puede ser que no sea así. Puede ser que la forma de exaltación sea el hecho de que Dios, aún en medio de la adversidad, ¿qué va a hacer? Te va a dar una capacidad para poder sobrellevar esa circunstancia, aun cuando todavía estés ahí. Lo que Pablo llama esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay gente, muchos misioneros, por ejemplo, en medio de sus circunstancias adversas, ¿qué pasó? Enfermaron. Ellos y la comunidad oró para que el Señor los sanara y pudiese seguir ejerciendo su obra. ¿Qué pasó al final? Fallecieron por esa enfermedad. Otros fueron sanos y siguieron. Otros murieron. ¿Dios lo exaltó? Sí, a través de la muerte. Los llevó a la gloria eterna. Otros sacaban fuerzas, como dice Hebreos, fuerzas de debilidad y seguían ejerciendo su labor. Dios nos exalta no necesariamente cambiando nuestro entorno, sino a veces nuestra actitud y llenándonos de su gracia para que podamos seguir, amados hermanos, con nuestra labor. Nuestro soberano y sabio Dios entonces exaltará a los creyentes que son humildes delante del Señor, que se humillan delante de Él y que sufren el tiempo que ha determinado en su infinita sabiduría. Dios los exaltará, sacándolos de la aflicción, llevándoselos de este mundo o fortaleciéndolos de una manera sobrenatural en medio de estas crisis. Como aplicación para este punto, hermanos, según los textos leídos, podemos notar que la mano poderosa de Dios siempre se mostró para destruir a los enemigos de Dios y de su pueblo, y por ende, obviamente, liberarlos de las manos de sus enemigos. Sin embargo, recordemos que la situación que había los destinatarios de la carta de Pedro era una situación terrible, terrible persecución. Así que lo que el apóstol Pedro está haciendo es recordarles que el mismo soberano y omnipotente Dios que guardó a su pueblo en tiempos antiguos, y por eso utiliza la expresión
humillados bajo la poderosa mano de Dios, porque le está diciendo a sus destinatarios, recuerden cómo esa mano poderosa de Dios en el antiguo pacto libró al pueblo de Israel. Ese mismo Dios está con nosotros. Ese mismo Dios está amparándolos a ustedes. Ese mismo Dios que guardó a su pueblo en tiempos antiguos, ese mismo Dios lo hace, lo hará y lo seguirá haciendo también ahora. La poderosa mano de Dios sigue castigando a algunos y defendiendo a otros, su iglesia. Y estos otros a quienes defiende, pues ya no es un pueblo meramente nacional, sino un pueblo netamente espiritual. Y por eso estoy hablando de su grey, el Israel de Dios, la iglesia redimida de Cristo, una iglesia que nadie podrá arrebatar de las manos ni de Cristo ni de Dios el Padre, una iglesia sobre la cual las puertas del Hades no van a prevalecer. Ahora, gracias benevolentes entonces, hermanos, acompañan la humildad como el reconocimiento del pecado, el arrepentimiento del mismo y como resultado el perdón divino. Esa humillación también tiene que ver no solamente con el hecho de depender del Señor, sino también con el hecho de hacer esos actos de contrición delante de Dios, de ir delante de la presencia del Señor y reconocer el pecado y procurar el perdón si es necesario, si es que esa falta de humillación no solamente ha tenido que ver con falta de humillación, sino también con pecados que se hacen manifiestos. Hermanos, el creyente revestido de humildad sabe que todo lo que él necesita para ser hijo de Dios, Dios mismo se lo ha provisto, y que nada, absolutamente nada posee que no lo haya recibido de parte de Dios, y que todo, por lo tanto, lo que tiene de parte de Dios no ha sido la recompensa a sus méritos, sino única y exclusivamente por su bendita y maravillosa gracia, lo cual ha sido también obviamente obsequiada por medio y únicamente de Cristo. Por lo tanto, todo creyente que quiera atribuirse algo a sí mismo, no solo estaría incurriendo en un acto de soberbia, sino que estaría robando a Dios, no dando la gloria que a Él pertenece, no humillándonos como Él lo demanda, convirtiéndonos más bien en su adversario. Y por eso, hermanos, es un deber entonces del creyente, es un mandato para el creyente humillarse ante la poderosa mano de Dios. Y Dios lo va a exaltar, ¿cuándo? En su debido momento. Esto nos pasa a nuestro segundo punto, un llamado a la dependencia divina, o un llamado a la dependencia ante Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, nuevamente ahí. ¿Qué dice el verso? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. En la Biblia Jerusalén, este texto traduce así, hermanos. Dice, confiarle, escuche, todas vuestras preocupaciones, porque Él cuida de vosotros. Note lo maravilloso, vuestra ansiedad, vuestras preocupaciones. Y es interesante porque eso implica que la ansiedad ciertamente está relacionada con aquello que nos afana o preocupa. Y en el caso de los destinatarios de la carta de Pedro, ya sabemos, esta ansiedad, afán o preocupación era respecto a la protección y el sustento de sus vidas en medio de la persecución. Sin embargo, independientemente de lo que pase el creyente en particular o a la iglesia del Señor, la exhortación en contraste al ansiarse, a preocuparse, a afanarse, es ¿a qué? A echar, ¿qué cosa? Sobre el Señor todo aquello que cause ansiedad o preocupación. Es lo que dice la Escritura. Ahora, la palabra griega que se utiliza para echar, o que es un verbo griego para echar o echando, significa, o también se puede traducir como echar encima. Incluso esa expresión, hermanos, se usaba mucho para hacer referencia al acto de echar los mantos o los trapos sobre los burros o sobre los asnos para que los transportaran, para que les colocaran una carga. En el caso de la iglesia cristiana, los creyentes somos llamados a echar, así literalmente, a echar nuestras aflicciones, desánimos, tristezas, sufrimientos y cosas por el estilo. ¿En dónde? En el Señor. En el Señor. En el Señor, mis amados hermanos.
Uno no puede decir, pero uno siempre orando, llevándole problemas al Señor. Es que no hay quien más, hermano. Es a nuestro Señor que debemos hacer. Y quiero que sin perder 1 de Pedro 5, quiero que pase a Salmo capítulo 55. Quiero que comparemos esta parte del texto de 1 de Pedro con el Salmo 55, 22. Salmo capítulo 55, verso 22. Note lo que dice. Si estamos ahí. ¿Cómo dice el texto? ¿Cómo empieza? Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído el justo. Note que esta estrofa del Salmo 55 leemos una exhortación similar a la del apóstol Pedro. Y ahí en el Salmo, el verbo hebreo que leemos como echar al principio, hace referencia también a tirar o arrojar algo sobre algo. En este caso, sería sobre quién. No sobre algo, sino sobre alguien. Y quiero que hagamos una comparación. 1 de Pedro 5:7, la primera parte. Echando toda vuestra ansiedad sobre él. ¿Sí? Echando toda vuestra ansiedad sobre él. ¿Quién es él? Dios. La primera línea del Salmo 55. Echa sobre Jehová tu carga. ¿Qué encontramos ahí? Note, ambas partes, en ambos leemos de echar o echando, ¿sí? Tirar, arrojar sobre. En ambos textos, en ambas líneas, leemos de una ansiedad o carga personal. Toda vuestra ansiedad, Salmo 55, tu carga. Y tercero, en ambos leemos que dicha carga o ansiedad propia debe ser echada o tirada ¿sobre quién? Sobre el Señor, sobre Él, sobre Jehová. Es decir, hermanos, que cualquier tipo de aflicción debe ser echada, debe ser arrojada por uno mismo mediante un acto decisivo de entrega y rendición. Dios, ¿cuándo vas a llevar mis cargas? Aquí están, tómalas. Yo tengo el permiso como hijo de Dios ¿de qué? De echar, echar mis cargas delante del Señor. Así que por eso reitero, debe ser echada por uno mismo mediante un acto decisivo de entrega y rendición al único Dios poderoso que nos puede ayudar y llevar todas nuestras circunstancias normales o adversas. Y así no solo descansaremos de llevar tales cargas que nos preocupan o ansían, sino que encontraremos descanso, hermanos, en el Señor que lleva nuestras cargas. Ahora, este acto de echar o de tirar nuestras cargas, note que esa expresión de echar, no dice poner. El término poner sería un verbo diferente y sería acá. El término echar ya implica una acción abrupta. Así. Porque eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Tirar eso, es tu carga, te molesta, tíralo. Precisamente en Mateo 6, verso 25 al 34, nuestro Señor en su enseñanza del Sermón del Monte habla contra el afán y la ansiedad. Hermanos, en ocasiones, lamentablemente ante esto, pareciera que el creyente le gusta sufrir llevando sus cargas o sufrir ahogándose en sus ansiedades y preocupaciones. Es muy común, lamentablemente, cuando viene la ansiedad, la preocupación y el afán, preguntar: ¿cómo está tu vida espiritual? No, ni siquiera estoy orando. Ok, ¿quieres llevar tus propias cargas? Es que usted no entiende, es que no están mis zapatos. No es un asunto de que yo como pastor o como hombre o predicador no entienda. Es un asunto de que es lo que dice ¿dónde? La Escritura. Y la Biblia dice echar sobre Jehová, echar sobre el Señor. Y en este texto de Mateo 6, 25 al 34, el Señor no solamente nos ordena no afanarnos, ni preocuparnos, sino que también nos da motivaciones para obedecerlo. En el texto, por ejemplo, Mateo 6, 25 al 34, usted notará que el Señor empieza diciendo: por tanto digo.
No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el cuerpo más que el vestido? Y luego empieza a dar, obviamente, lo que debe hacer. Obviamente esto no es un llamado a la holgazanería. El Señor no dice que no hagan nada. El Señor simplemente dice que actúen, pero no con afán, no con preocupación. No dice que no hagan. Dice no actúe de esa manera, es decir, actúe sin afán. Luego de fortalecer su ordenanza, concluye y cierra con lo siguiente, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que ustedes necesitan serán añadidas. Versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Mis hermanos, estas son verdades absolutas, inspiradas en la Escritura. El Señor nos dice en las tres veces que habla del afán, Él nos dice: hijos, procuren no afanarse. Él dice: no os afanéis. No os afanéis. No os afanéis. No son opciones, no son consejos opcionales, son verdades absolutas. El problema está en que la mayoría de veces a los creyentes no le han echado o entregado al Señor sus aflicciones a medias, sino que de repeso pareciese que las echan y vuelven y las toman para llevarlas ellos, renunciando así a su dependencia de Dios o perdiendo por tanto su descanso en Él. Recordemos la actitud de un bebé. ¿Qué hace un bebé cuando tiene sueño? Un bebé de antes del año, en el año, los 2 años. ¿Qué hace un bebé cuando tiene sueño? Llora. ¿En vez de qué? De dormir. Tiene sueño, duerma, cierre los ojitos, pero él se pone a llorar. No tenemos nosotros esa actitud, hermano. Tengo aflicciones, tengo problemas, tengo cosas que me afanan. ¿Qué dice el Señor? Échalas sobre el Señor. Échalas sobre mí, dice el Señor. Yo te las voy a llevar. Ponlas en mí, tíralas en mí. ¿Qué hago yo? Me pongo a llorar y las llevo. Señor, aquí estoy con esos problemas. Y se va con ellos mismos cargados. Tenemos esa actitud pecaminosa ante nuestras ansiedades, debiendo echarlas al Señor, o las cargamos, nos vamos con ellas cargadas, o no las tiramos ante Él, o las tiramos luego y las volvemos a tomar. Todo eso producto, hermanos, de nuestra humana incredulidad al pensar que Dios no me puede solucionar eso como yo quiero y necesito que me lo solucione. Pero la Escritura dice, hermanos, que nosotros debemos echar nuestras cargas sobre Él. Mis hermanos, no tengamos, por favor, ese acto de necedad e incredulidad, sino más bien echemos y tiremos y arrojemos todas nuestras ansiedades sobre nuestro bondadoso Dios, y no una parte, sino tal y como dice, todas. Todo aquello que nos preocupa, todo aquello que nos afana, todo aquello que nos llena de ansiedad, echémoslo sobre Él. Obviamente, ante esto va a haber serios problemas. Si cierras tu mente, dices, no, yo no creo que Dios me pueda solucionar. Ahora, si eso es el asunto, entonces tenemos un problema muy serio de fe en el Señor. Un problema incluso de creer en Dios. Cuando alguien prefiere simplemente llevar sus cargas, llevar sus ansiedades, ¿qué está diciendo? Yo las llevo, no creo que Dios me sirva, yo voy con ellas. Y mientras tanto, ¿qué? Ahogándose y ahogándose en sus ansiedades, preocupaciones y afanes. Ahora, esto nos pone ante la razón de este llamado a la dependencia ante Dios. La siguiente parte del versículo 7, ¿qué dice? Porque Él, ¿qué? Tiene, ¿qué? Cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de vosotros. Ese es el glorioso y suficiente argumento que el apóstol Pedro nos da para echar toda nuestra ansiedad sobre nuestro Dios. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Ahora, volviendo al Salmo 55, note nuevamente, el Salmo 55 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído el gusto. Y note nuevamente la similitud de los textos. La segunda parte
de Primera de Pedro 5, versículo 7, dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y la segunda línea de Salmo 55, 22, que dice, Él te sustentará, no dejará para siempre caído el justo. Mire, yo no puedo decir que Pedro estaba pensando en este salmo en el momento que escribió ese texto. Pero lo que sí puedo decir es que por inspiración divina están muy relacionados. El sustento de parte de Dios, hermanos, para nosotros es parte de su cuidado. El no dejarnos caídos en nuestras aflicciones es parte de su cuidado. Y si bien la exhortación, echar toda nuestra ansiedad sobre Él, ya sería suficiente, hermano, para obedecerla. Ahora imagínense con este poderoso y hermosísimo argumento consolador que el apóstol Pedro nos está dando. No solamente dice, echa toda vuestra ansiedad sobre Él, dice, porque Él tiene cuidado de ti. Hermanos, díganme si esto no es una verdad consoladora para nuestra vida. Debe serlo. Por otro lado, recuerde también las palabras de Mateo, o tenga en cuenta las palabras de Mateo capítulo 6, versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas y lo hacen en afán, en ansiedad, en preocupación. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y reitero, no es un llamado a la holgazanería, no es un llamado a quedarse espiritualmente rascando la barriga que todo le llegue del cielo. No, es un llamado a actuar, pero actuar dependiendo del Señor. A actuar, pero actuar confiando en el Señor. A actuar entendiendo que Dios tiene cuidado de nosotros. Y por lo tanto, mi actuar, mi hacer diligente no puede ser empañado o acompañado con la ansiedad, la preocupación y el afán. Confiar, afanarse, preocuparse, llenarse de ansiedad es una actitud no de creyentes en Cristo, sino de inconversos. Pero confiar y depender de Dios, humillarse ante Dios, es una actitud de creyentes, de hijos de Dios. Porque con respecto a los creyentes, el Padre de ellos, Dios, nuestro Padre, sabe qué es lo que necesitan. Eso es una verdad que como creyentes debemos tener bien firme. Son verdades, hermanos, ya que con las cuales nos podemos quedar. Pero permítame darle un arma más, como dicen por ahí, una ñapa para abrazar esta verdad que el apóstol Pedro nos concede. Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Hebreos capítulo 13, versículo 6. Una arma más contra el afán, la ansiedad y la preocupación. ¿Qué dice Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6? Note lo que dice. Sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, en contexto hablando de Dios, ¿qué dijo Dios? Voy a procurar, ¿qué dice? No te dejaré, no te desampararé, ni te dejaré. Estamos Hebreos 13, 5 y 6. Note, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es ¿qué? Mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermanos, el Señor es nuestro ayudador, nuestro cuidador, nuestro sustentador. Yo le puedo decir a mi hija, voy a hacer lo posible porque siempre estés bien. Pero, ¿puedo asegurar plenamente eso? No, porque al otro día de habérselo dicho puedo morir. Pero si Dios dice, no se afanen, echen toda vuestra ansiedad sobre mí, yo tengo cuidado de ustedes, no los dejaré ni los desampararé, ¿puedo estar confiado en esa palabra? Sí, es la palabra del omnipotente Dios, mis amados hermanos. Humillémonos ante el soberano, ante el omnipotente Dios que tiene cuidado de su pueblo. Lo ha tenido siempre en la antigüedad, lo tiene ahora y lo tendrá siempre para su iglesia. ¿Qué vimos, hermanos? Primero, un llamado a humillarse ante Dios y su propósito. Segundo, un llamado a la dependencia en Dios y su argumento. El Señor nos ayude, hermanos, a rogar para que cada día crezcamos en humillación ante Él y en dependencia de Él.
Sean humildes, mis hermanos. Soporten pacientemente las aflicciones. No mueren por sus propias cosas, sino por el bienestar y la felicidad de los demás y por la gloria del Señor. Obren de manera benevolente, de manera bondadosa para la gloria de Dios y el bien de su iglesia. Y eso, hermano, traerá bendición para sus vidas. No busquemos el reconocimiento y la alabanza nuestra. Más bien busquemos, hermanos, el humillarnos y el depender delante del Señor, que en su momento seremos exaltados, si es que en este momento es tiempo de crisis. Porque, mis hermanos, al estar alejados de todo lo que tenga que ver con la soberbia, y más bien a revestirnos de humildad y actuar en dependencia de Dios, hermanos, seremos más como nuestro Señor, tendremos menos de nosotros y no estaremos manchados por el carácter de Satanás y de este mundo en nosotros. Recordemos más bien las palabras de Cristo nuestro Señor, cuando Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El mensaje para nosotros. Y por si hay algún no creyente en este momento, permítame decirle estas breves palabras. Esto no se trata de simplemente confiar en Dios para que nos dé todos los bienes materiales que necesitamos. No, mi amigo. Esto se trata de confiar en Dios, pero no como el Dios que da todo, sino como el Padre que nos permite acercarnos ante su presencia para mostrar nuestra humillación y dependencia de Él y recibir no solo lo material, lo cual es pasajero, sino y especialmente lo espiritual, lo cual es eterno. Pero mi amigo, tales bendiciones espirituales y eternas no se reciben simplemente diciendo usted que es humilde, sino estando en Cristo el Señor. Si su vida no está en Cristo, usted no va a poder recibir ningún bien espiritual de parte de Dios. Mi llamado es: vaya a Cristo en humillación, para que por medio de Él se acerque al Señor Dios en humillación, en arrepentimiento. Rinda su vida en amor y servicio al Señor, y Él lo va a exaltar también para salvación. Y si no sabe cómo, simplemente pregúntenos, nosotros le podemos ayudar. Y mis hermanos, fírmese adelante, orando, humillándonos delante de la poderosa mano de Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros, y dependiendo de Él, mis amados hermanos, dependiendo siempre de Él. Oremos a nuestro Señor. Buen Dios y Padre nuestro, gracias por tu palabra, por tu gran amor para con nosotros, por tu gran cuidado, por tu gran benevolencia, Señor. Gracias por concedernos el estar aquí y el poder recordar estas palabras que ya hemos expuesto muchas veces, sea por este sermón o por otros sermones o por puntos de otros sermones, pero que son necesarias de recordar una y otra vez por causa de a veces nuestra capacidad para olvidar tu palabra y terminar viendo el problema, terminar enfocándonos en la aflicción y olvidando que ciertamente eres tú quien ha dicho que tienes cuidado de nosotros, que no nos dejarás, que no nos desampararás, Señor. Ayúdanos, pues, Dios de la gloria, te lo pedimos, a cada día poder acercarnos delante de ti, y como exhorta el apóstol Pedro, a humillarnos bajo tu soberanía, Señor, ante tu omnipotencia, ante tu poder soberano, Señor, para que nos exaltes cuando sea tu determinado tiempo. De seguro será en tu segunda venida, donde glorificarás para siempre a tu iglesia. Pero también podemos creer que acá en la tierra, Señor, habrá momentos donde nos exaltarás, sea sacándonos de la aflicción o dándonos esa tranquilidad y paz en medio de ella, Señor. Y ayúdanos, por lo tanto, a echar entonces toda nuestra ansiedad, toda nuestra preocupación, todo nuestro afán sobre ti, Señor, porque precisamente tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Muchas gracias te damos, bendito Dios. Lleva en paz y en bendición a mis hermanos hasta sus hogares. Guárdalos de todo mal, de todo peligro, y permíteles llegar sanos y salvos a sus casas para poder terminar de entregar este día en tus manos, Señor. Te agradecemos por Cristo el Salvador. Amén y amén.